Bueno, ahora vamos a entrar a ver el concepto de procedimientos almacenados. Vamos a ver qué es un procedimiento almacenado. Es un conjunto de instrucciones o de comandos SQL a los que se le da un nombre que se almacenan en el servidor. Permiten encapsular tareas repetitivas. Un procedimiento almacenado puede hacer referencia a otros objetos, tablas, vistas y otros procedimientos almacenados que no existen al momento de crearlo. Los objetos deben existir cuando se ejecuta el procedimiento almacenado. ¿Cuál es la ventaja de utilizar procedimientos almacenados? Comparten la lógica de la aplicación con las otras aplicaciones, con lo cual el acceso y las modificaciones de los datos se hacen en un solo sitio. Permiten realizar todas las operaciones que los usuarios necesitan, evitando que tengan acceso directo a las tablas. Reducen el tráfico de red. En vez de enviar muchas instrucciones SQL, los usuarios realizan operaciones enviando una única instrucción, o sea, la llamada al procedimiento almacenado, lo cual disminuye el número de solicitudes entre el cliente y el servidor. Pero acarrea algunas desventajas a utilizar procedimientos almacenados. Las instrucciones que podemos utilizar dentro de un procedimiento almacenado no están preparadas para implementar la lógica de negocios muy complejas, o sea, tenemos ciertos límites cuando implementamos los procedimientos almacenados. Son difíciles de depurar, o sea, de identificar errores hasta que lo tenemos bien codificado a estos procedimientos almacenados, que hagan lo que nosotros queremos que haga la lógica que hemos definido el procedimiento almacenado. Conociendo las ventajas y desventajas de los procedimientos almacenados, debemos identificar los casos, o sea, es nuestra decisión cuándo podemos utilizarlos, cuándo debemos utilizar los procedimientos almacenados y en qué casos no, y llamar directamente a comandos SQL. Vamos a ver cómo crear y ejecutar los procedimientos almacenados. Los procedimientos almacenados se crean en la base de datos seleccionada. Nosotros vamos a ir en la base de datos de administración. Vamos a ver que hay una pestaña Store Procedure donde se van a almacenar los procedimientos almacenados que creemos. Así como tenemos una pestaña tablas, vistas. Ya hemos visto cómo crear vistas y se almacenan en esa pestaña vistas para la base de datos de administración. Y habrá una pestaña Store Procedure donde se van a almacenar los procedimientos almacenados. En primer lugar, se debe tipear y probar las instrucciones que se incluyen en el procedimiento almacenado. Luego, si se obtiene el resultado esperado, hay que crear el procedimiento almacenado. O sea, hacer toda la lógica previa fuera de un procedimiento almacenado y luego encapsularlo en un procedimiento. Los procedimientos almacenados pueden hacer referencia a tablas, vistas y otros procedimientos almacenados. Un procedimiento almacenado puede incluir cualquier cantidad y tipo de instrucciones. Se puede tener muchos select. Ya vamos a ver que pueden ser bastante complejos. Para crear un procedimiento almacenado empleamos la instrucción create procedure y el nombre del procedimiento almacenado, abrimos, cerramos paréntesis y encerrado un bloque begin todas las instrucciones del procedimiento almacenado. Por ejemplo, con las siguientes instrucciones creamos un procedimiento almacenado llamado PA-libros límite stock que retorna todos los libros de los cuales hay menos de 10 unidades disponibles. ¿Cómo se crearía? Create Procedure. PA son las iniciales del procedimiento almacenado. No es obligatorio que tenga esas iniciales, pero a veces uno lo hace para tener una cierta regla u orden en el enumerado, cómo darle los nombres a los procedimientos almacenados. Bueno, en el bloque begin vamos a disponer, recuperar todas las filas de la tabla de libros donde el stock sea menor o igual a 10. Para llamar luego al procedimiento almacenado debemos utilizar la cláusula o instrucción call y seguidamente el nombre del procedimiento almacenado y los paréntesis abiertos cerrados y punto y coma. Vamos a ver algo importante, lo que es la cláusula delimiter. Con un procedimiento almacenado puede tener muchos comandos SQL, o sea, acá hemos dispuesto con un único comando, pero puede haber dentro de ese begin muchos comandos SQL. SQL, entre las palabras claves begin, debemos informar de alguna manera a MySQL que no ejecute dichos comandos uno a uno. Para ello utilizamos el comando delimiter cambiando el carácter punto y coma, porque MySQL cada vez que encuentra el punto y coma ejecuta el comando previo a ese punto y coma como fin de instrucción. Luego debemos codificar el procedimiento almacenado cambiando el delimitador con la siguiente sintaxis: delimiter, palabra clave, barra barra. Todo lo que haya acá puede haber varios puntos y comas, no los va a ejecutar el MySQL, simplemente va a proceder a crear el procedimiento almacenado y cuando salimos, o sea, delimiter, ponemos barra barra, ahí cerramos el delimitador y volvemos el delimitador a poner el punto y coma.
utilizamos el delimitador barra barra, como podría ser cualquier otro símbolo. Por ejemplo, podríamos utilizar delimiter pesos y en vez de poner barra barra para cerrar el delimitador, ponemos nuevo pesos y volvemos al delimitador punto y coma. Probemos entonces cómo crear y llamar a un procedimiento almacenado. Bueno, veamos tenemos la tabla libros. Vamos a crear la tabla libros con estos campos y vamos a poblar la tabla libros con algunas filas. Veamos el contenido cd asterisco from libros. Ejecutemos. Bueno, la tabla libros, como vemos, tiene código, título, autor, editorial, precio y stock. Y lo que hoy vamos a implementar un procedimiento almacenado que nos recupere todos los libros que tienen un stock menor a 10. Lo primero que vamos a hacer es eliminar el procedimiento almacenado si ya existe PA libros límite de stock. En realidad, si analizamos, yo acá voy a refrescar, todavía no lo he creado el procedimiento almacenado PA libros límite de stock. Por lo tanto, si lo ejecuto, no va a dar error, nos va a decir cuidado que no existía, un warning, y ahora sí lo voy a crear el procedimiento almacenado. Vamos a crear el procedimiento almacenado. Se creó el procedimiento almacenado. Si vamos a Storage Procedure y refrescamos, encontramos que se ha creado el procedimiento almacenado PA libros límite stock. Para llamar al procedimiento almacenado lo hacemos mediante el comando o cláusula call, el nombre del procedimiento almacenado y seguidamente paréntesis abierto cerrado y punto y coma. Y ahí tenemos el resultado. Lo que movemos nos devuelve todos los libros que tienen un stock menor o igual a 10. ¿Sí? Entonces esta es la llamada al procedimiento almacenado. O sea, se pone el nombre y le antecedemos la palabra clave call. Tenemos en cuenta que queda almacenado el procedimiento almacenado. Después vamos a ver que en este caso del MySQL Workbench tenemos herramientas para no tener que escribirlo. Entramos directamente, hacemos botón derecho, alteramos el procedimiento almacenado y acá uno podría modificarlo. Por ejemplo, poner que muestre los que tienen menor o igual a 20, hacer la modificación, aplicar los cambios, finalizar. Y ahora, si yo llamo al procedimiento almacenado, menor o igual a 20 hemos puesto, por eso aparece también este otro. ¿Sí? Bueno, estas son facilidades que nos da la herramienta MySQL Workbench. Tengamos en cuenta que no necesariamente siempre vamos a estar utilizando esta herramienta y que puede ser que en una línea de comandos tengamos que crearlo nosotros el procedimiento almacenado. Por eso la importancia de conocer un poco la sintaxis si utilizamos un editor texto para crearlo. Veamos otro ejemplo para practicar la creación y llamada de procedimientos almacenados. Dice, una empresa almacena, vamos a crear una nueva ventana, una empresa almacena los datos de sus empleados en una tabla llamada empleados. Elimine la tabla de empleados si ya existe. Vamos a borrar la tabla de empleados si ya existe. Vamos a proceder a crear la tabla de empleados con esta estructura. Vamos a insertar una serie de filas en la tabla de empleados. Vamos a ver el contenido de la tabla empleados. Ejecutemos. Bueno, estas son las 5 filas que hemos cargado: el documento, nombre, apellido, sueldo, cantidad de hijos y la sección a la que pertenece dicho empleado. Elimine el procedimiento almacenado PA empleado sueldo si existe. Vamos a eliminarlo si ya existe el procedimiento almacenado PA empleado sueldos y vamos a proceder a crearlo. Crear un procedimiento almacenado llamado PA empleado sueldo que seleccione los nombres, apellido y sueldo de los empleados. Tienen que recuperar todas las filas de la tabla de empleados, pero únicamente las columnas nombre, apellido y sueldo. Para que no se ejecuten estos cuando encuentren los puntos y coma, hemos cambiado el delimitador por barra barra. Hemos dicho que acá podríamos utilizar cualquier otro carácter, por ejemplo el de peso,
y llegaría el de pesos hasta acá. Cuando vemos que ejecutamos, fíjense que acá se crea el procedimiento almacenado, pero no se ejecuta este select. Bueno, ahí está creado el procedimiento almacenado. Si actualizamos, tenemos el procedimiento almacenado PA empleado sueldo. Vamos a llamar al procedimiento almacenado bueno, ahí hacemos la llamada al procedimiento almacenado. Recordemos, esta es la llamada a la tabla. Vamos a hacer las dos: llamar, mostrar todos los datos de la tabla y llamar al procedimiento almacenado, la tabla de empleados y la llamada al procedimiento almacenado PA empleados-sueldo. Nos devuelve este resultado de este select, que son solamente las columnas nombre, apellido y sueldo. Elimine el procedimiento almacenado PA empleados hijos. Vamos a otro punto que pide el problema. Cree un procedimiento almacenado llamado PA de procedimiento almacenado empleado hijos, que seleccione los nombres, apellidos y cantidad de hijos de los empleados con hijos. Acá vamos a dejar como delimitador la barra, no hay ningún problema. Fíjense, se crea el procedimiento almacenado PA empleados hijos. Si vemos acá en la pestaña de Navigator del MySQL Workbench, debería ya estar creado PA empleados hijos. Y vamos a hacer la llamada al procedimiento almacenado PA empleado hijos. Cuando llamamos al procedimiento almacenado PA empleado hijos, lo que nos va a mostrar son nombre, apellido y cantidad de hijos, donde el campo cantidad de hijos sea mayor a 0, o sea, son todos los empleados que tienen hijos. Finalmente se actualiza la cantidad de hijos de algunos empleados sin hijos y vuelva a ejecutar el procedimiento almacenado para verificar que ahora sí aparece en la lista. Entonces vemos que si se actualiza la tabla base, donde la tabla de empleados, cuando llamamos al procedimiento, los datos van a estar actualizados. Si yo modifico acá, veamos los datos. Primero vamos a mostrar todos los datos de los empleados. Actualizamos la cantidad de hijos del empleado con documento 22 y pico y luego llamamos. Entonces vamos a ver que el empleado 22333 ahora de 0 pasa a tener un hijo, y cuando yo imprimo Luis López aparece con un hijo, ¿sí? O sea, en el momento que se llama el procedimiento almacenado, este select se va a ejecutar y va a tener en cuenta ya los datos actualizados de la tabla de empleados que la modificamos en esta línea. Bueno, entonces hemos visto qué es un procedimiento almacenado, cómo crearlo y luego cómo llamarlo. Gracias.